Tenerles aquí este miércoles 27 de abril para dar inicio a este panel de discusión. Pues primeramente quiero darles las gracias al público presente y también a los panelistas que tanto honor me da el presentarles a continuación. Recibamos con un aplauso a Gustavo Irales Verdugo, actualmente pastor de jóvenes en la Iglesia Cristiana Betel Chimalhuacán. De la misma manera, tenemos al hermano Dan Jaciel Bautista Sandoval, actualmente maestro en nuestra institución y pastor en la Iglesia Bautista Resurrección de Naucalpan. Gracias. También tenemos al hermano Sergio Pablo Deras, copastor en Montebrón y también maestro en nuestro instituto. Y por último tenemos al hermano Alfredo Pérez Quirós como pastor de la Iglesia Unifam Coacalco. Muchas gracias, hermanos. Les recuerdo al público presente y también a estos panelistas que el panel de discusión es un método informativo para enriquecer a los presentes de un tema en específico. ¿Y qué más? De tener a nuestros expertos, tanto ministerial como prácticamente, para hablar de ello. Por lo que tendremos desde el punto de los panelistas presentes, sus contextos y experiencias. Estamos aquí reunidos por un tema en específico: los retos en el ministerio después de la pandemia. Sabemos que no se ha terminado, pero como iglesias y ministerios estamos actualmente enfrentando las adversidades para poder tener una calidad de servicio más empática. Creo que es un tema muy complejo y que ha lastimado consideradamente a las congregaciones desde el primer día de confinamiento. Y esto nos lleva a la primera pregunta: ¿cuál fue la respuesta de su congregación ante el aviso de la pandemia? Por favor, hermano Dan, si puede contestarnos. ¿Puedo retirarme? Sí, claro. Gracias. Gracias a Dios, de nuestra parte, los miembros de la iglesia reaccionaron con muchísima seguridad, con tranquilidad. No hubo algún tipo de angustia o desesperación o preocupación sobre lo que iba a pasar. Algo que a nosotros nos ayudó es que desde que comenzó a conocerse algunas noticias del foco de infección, comenzamos a compartir información, constantemente informar a la congregación sobre cómo iba marchando el asunto, qué se requería hacer, qué es lo que nos servía, qué es lo que no, y mantenerlos constantemente informados nos ayudó mucho a verlos tranquilos. Y la seguridad que tiene la palabra del Señor también les dio a ellos mucha seguridad y no hubo pánico, ningún tipo de situación de temor o confusión pues ante eso. Muchas gracias, hermano. También, hermano Sergio, si puede darnos un poco de su contexto. Nosotros tuvimos 3 tipos de reacciones en la congregación. Debo aclarar, tenemos una congregación que es, digamos, el 90% población adulta mayor, muchas mujeres solas, ¿no? Y la mayoría trabajando por sus propios recursos, con sus propios negocios. Entonces, cuando tuvimos la noticia de que toda esta situación nos iba a afectar y que iba a modificar la vida de las iglesias también, tuvimos tres reacciones. La primera, la gente se apanicó. Hubo mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Y no tanto necesariamente por el virus, ¿no? Sino de qué vamos a vivir. Si su negocio se va a tener que cerrar, si sus servicios los van a tener que cancelar. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy docente en la UNAM y que doy capacitación en las instituciones, todos mis eventos fueron cancelados, todos. Entonces, de la noche a la mañana me quedé sin nada, ¿no? Y bueno, pues tengo otras fuentes de ingreso, pero para mucha gente de la congregación era su única fuente de ingreso. Tenemos 3 hermanas que se dedican a la venta de departamentos, casas, todo esto, entonces tuvieron que cancelar citas y promociones, muy apanicadas por este asunto. La segunda reacción fue desconcertados porque no sabíamos cuál iba a ser el impacto. La semana que se declara el confinamiento, yo le llamo arraigo domiciliario, ¿no? Yo estuve en arraigo domiciliario un par de años
Cuando se declara todo este asunto del confinamiento y la suspensión de actividades, estábamos teniendo un curso con Ricardo Garrett ahí en la iglesia. Y entonces estábamos precisamente en la discusión con Ricardo y con algunos de los líderes si cancelábamos el curso o no. Y decidimos terminarlo, ¿no? Hasta el viernes. Pero ya para el viernes había gente que llegaba con el cubrebocas, que no quería saludar, que de lejitos y muchas situaciones así. Pero también tuvimos gente que no le daba la seriedad. No, esto ha de ser puro vacilón del gobierno. No, pues quién sabe cuánto de esto es verdad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces tuvimos este tipo de reacciones, pero lo que quizás nos impactó más, o por lo menos a mí me pareció más evidente, fue la tristeza de la congregación, porque ya no nos íbamos a ver, ¿no? El confinamiento, el aislamiento, el ya no estar en presencial, y mucha gente preguntando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, 2 años después siguen preguntando lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y de esto hablaremos en las siguientes preguntas. Entonces sí tuvimos reacción muy fuerte, y tanto el pastor Ray como yo tuvimos que estar haciendo un trabajo muy intenso, y como se dice en el fútbol, de marcaje personal, ¿no? Tuvimos que estar trabajando con mucha gente, así especialmente con la gente que estaba sola, con la gente de tercera edad, ¿no? La gente que no tenía forma de tener su ingreso por esta dinámica. Esta fue nuestra experiencia. Gracias. Creo que considerablemente en las iglesias hubo mucha tristeza, y más por las pérdidas que hubo, ¿no?, dentro de la misma. Y bueno, desde su contexto, hermano Alfredo. Gracias. Buenos días a todos otra vez. Pues también coincido con mi hermano Sergio con respecto a el aspecto del impacto en un sentido de temor y expectativa de no saber. Es nuestra primera pandemia, entonces, que vivimos, y algo que quiero resaltar es la instrucción del gobierno que continuamente estaba dando a través de los medios de comunicación. Creo que nos basamos en ese sentido para acatar las indicaciones que nos estaban dando de confinamiento, de los aspectos de sanitización que deberíamos de tener en casa, al salir, etcétera, el no salir, el quédate en casa. Pues fue algo nuevo. Pero también la iglesia, había un sentir en el desconocimiento de las consecuencias que pudiera haber en la pandemia, lo que veíamos que estaba sucediendo en Europa, en otros países, que de allá viene, sí se genera un cierto temor. Somos cristianos y decimos que no tenemos temor a la muerte y que nos vamos a ir con Dios, pero cuando vemos una situación de peligro como seres humanos, hay cierto temor. ¿Qué va a pasar? Familiares, personas enfermas, nuestros padres, etcétera. Hay temor, no un mero temor a dónde me voy a ir, porque pues la palabra la enseñamos y decimos que nos vamos con Dios por toda una eternidad, pero sí había cierto temor de una enfermedad grave a través del virus, de una situación de muerte, y qué va a pasar y cuántos vamos a sobrevivir. Pero la reacción ante la información, ante esta noticia de que estamos en pandemia, creo que sí fue una situación de desconcierto en la que la iglesia sí se resiente. Tuvimos un mínimo, creo que la gran mayoría de la iglesia en Unifam Coacalco acató las indicaciones, y un porcentaje mínimo, un aspecto de esto es una manipulación de gobierno, esto no es verdad, y situaciones así, pero fue mínimo. Creo que la gran mayoría de los miembros de la iglesia acataron las indicaciones, y obviamente me preguntaban a mí como pastor, a los líderes, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a acatar, quédese en casa, a las indicaciones. Algunos tuvieron que seguir trabajando, saliendo con todas las precauciones, pero la gran mayoría se quedó en casa. Entonces esa fue la reacción
ante la noticia, estamos en pandemia. Claro, claro. Es muy parecida, ¿no?, entre todas las iglesias, pero con diferentes dolores o tal vez contextos. Hermano Gustavo. Gracias. Pues la reacción, la verdad es que ahorita platicaba con el hermano Dan antes de iniciar que tenemos la perspectiva de dos congregaciones, por mi parte en Betel Chimalhuacán y en Betel Echegaray. Cuando inició la pandemia, en una palabra podía describirlo como nos tomó, la reacción fue, nos tomó desprevenidos a todos, tanto al equipo pastoral como a la iglesia, porque fíjense que yo creo que como todos los pastores, los equipos, tenemos una planeación previa de lo que se va a hacer, y la verdad es que pues esta crisis no estaba en la agenda, ¿verdad? Y no sabíamos qué hacer ni cómo hacer. Y digo desprevenidos porque la cuestión tecnológica fue una de las cosas más emergentes. En Echegaray, en Betel Echegaray no hubo problema porque toda la congregación sabe usar un celular, todos tenían dispositivos, tenían celulares, iPads, computadoras, lo que sea, ¿no? Pero en el contexto de Chimalhuacán, los que tienen el gusto de conocer ese lugar, es un lugar muy bajo, y quiero decir bajo porque mucha gente, la mayoría de la gente adulta, no existe un nivel académico. Mucha gente no sabe leer, mucha de la gente mayor no sabe leer, y menos pues usar un dispositivo, descargar una aplicación, hacer una cuenta en Zoom o hacer una cuenta en alguna aplicación para poder vernos. Era complicado. Entonces, yo creo que la reacción inicial fue desprevenidos, tanto al equipo como a la iglesia. Esa es la reacción. Bueno, y considerando cada una de sus respuestas y que cada iglesia tuvo que tomar pues medidas o opciones, algunos tuvieron que ser cultos presenciales o cultos virtuales, o algunos se quedaron en cultos presenciales. Pero la siguiente pregunta es: ¿qué retos enfrentaron al pasar de cultos presenciales a cultos virtuales o suspensión temporal? Hermano Gustavo. Pues, bueno, la pregunta es de lo virtual, de lo presencial a lo virtual, ¿no? Pues la primera es perder miedo a lo virtual. Déjenme decirles que nuestros dirigentes de los equipos pastorales de nuestra iglesia, la mayoría son mayores, y esta cosa tecnológica era complicada porque los que somos más jóvenes del equipo decíamos, pues vamos a abrir vamos a usar esta aplicación, que los hermanos descarguen esta app y ahí nos conectamos, hacemos videos, hacemos muchas cosas, ¿no? Y entonces todas estas ideas tecnológicas para los hermanos dirigentes era como, nunca hemos hecho esto, y de pronto de un domingo a otro cambiar todo eso era complicado. Entonces esa fue uno de los retos, perder el miedo a lo virtual. Otro reto es que no todos tenían acceso al internet en nuestra iglesia, en campus en Chimalhuacán. Mucha gente no tiene internet, y otra es que muchos no tienen dispositivos. Hermanos de la tercera edad pues no sabían usar dispositivos. Ese era un gran reto. Otro reto, por ejemplo, puse aquí, lidiar con hermanos que pensaban que era menos espiritual reunirse por Zoom o de manera virtual, ¿no? Ahorita platicaba con el hermano Dan y decíamos que existían estos hermanos, ¿no? Somos una iglesia de poca fe porque otros están congregando. Pues sí, pero otros están congregando y se están muriendo muchos, ¿no? Entonces era una responsabilidad para el equipo asumir esto, ¿no? No congregarnos. Yo le decía al hermano que desde marzo del 2020 nosotros cerramos y no abrimos ni por chiste hasta apenas hace 2 meses. Entonces hubo muchos desafíos, hubo pérdidas, muchas pérdidas, pero así se tomó esta decisión. Otro de los retos que comentaba con el hermano Dan ahorita es que era muy complicado consolar a hermanos que habían perdido un ser querido. En Betel Chimalhuacán, yo le digo al hermano, había mucha ignorancia, y yo apelo a esto, ¿no? A que hay bajo nivel académico, mucha gente. Si ustedes iban a Chimalhuacán en las calles, la gente no usaba cubrebocas, andaban
ustedes saben que cierran calles, cierran 10 cuadras para tianguis y eso, y la gente abarrotados. Y en nuestra iglesia hay un registro de familiares cercanos a nuestros miembros, más de 60 personas fallecidas. Y en Betel Echegaray solamente 2 personas murieron. De manera que el reto era que muchas de estas personas fallecidas, sus familiares de nuestra iglesia, querían tener cultos de coronación, y la instrucción estaba prohibido cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de reunión, cualquier visita, todo esto estaba cancelado. Entonces esto era un gran reto. Muchos hermanos se sintieron ofendidos porque no pudimos estar de manera presente, ¿no? Sí, pues qué retos más fuertes, ¿no? Que no estamos preparados como iglesias, como equipo ministerial y mucho menos como congregación. Hermano Sergio, desde su punto de vista, ¿cómo vivió la congregación estos retos? Pues nosotros tuvimos un proceso muy curioso, un poco como decía mi hermano, los adultos mayores sin mucho acceso a tecnología, sin mucha preparación, con muchos miedos. ¿Cuáles fueron los retos? Pues yo creo que hubo 4 retos. El primero, ¿cómo mantener la comunión? Ese fue quizás el más importante. ¿Cómo mantener la misión aunque no nos juntemos? Tercero, ¿cómo ministrar de acuerdo a las necesidades? Y cuarto, ¿cómo vincularnos, cómo mantener la vida de iglesia activa? Cómo mantener la vida de iglesia a la distancia. Y entonces empezamos el pastor Ray y yo haciendo un trabajo. El primer mes o los primeros 2 meses fue todo nuestro contacto con la congregación fue vía telefónica. Todos los días hablábamos y llevábamos una estadística. A ver, ¿a quién le hablaste? ¿A quién no le hablaste? ¿Quién falta? Y todas las semanas estábamos haciendo llamadas telefónicas. Después dijimos, bueno, esto no es suficiente, hay que hacer algo más. Y entonces empezamos a mandar algunas reflexiones bíblicas por texto de WhatsApp. Pero resulta que no todos tenían WhatsApp y no todos tenían celular, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que pudiéramos cubrir con esto. Y luego dijimos, esto duró como un par de meses, y luego dijimos, bueno, esto tampoco es suficiente, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezamos a grabar el sermón y lo mandábamos por WhatsApp, mandábamos un sermón grabado, ¿no? Yo no sé si han tenido ustedes esa experiencia, pero es terrible estarle predicando a una computadora, ¿no? O sea, como que dices, ¿cómo? Y poderle transmitir el mensaje y la energía y todo esto a la gente que lo está escuchando del otro lado y que no te ve tampoco. Y entonces estuvimos mandando las predicaciones así, y finalmente pues se fue dando toda esta circunstancia de las plataformas y decidimos empezar con cultos de manera virtual, ¿no? Entonces ya tenemos pues prácticamente casi año y medio con cultos virtuales. Nosotros todavía no hemos regresado a la presencialidad y estuvimos trabajando esto. Una de las cosas interesantes, ¿no? Uno de los hermanos, el hermano mayor de edad, 80 años, el hermano Paquito. Este hermano tiene casi año y medio que se conecta al culto vía telefónica. Entonces yo le marco, le digo, hermano, estamos por comenzar, ¿está usted listo? Sí, y lo pongo ahí en la bocina de la computadora y él está ahí todo el culto. Y así tenemos pues casi año y medio. En algún momento el pastor Ray y yo dijimos, bueno, vamos a comprarle un celular, ¿no? Y el hermano, no. Oiga, pues le bajamos la aplicación, ¿no? Y es de estos hermanos que por su edad y por su nivel académico y todo esto, pues le cuesta trabajo pensar en esta situación. Entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a respetar. Hay otra hermana de 80 años también que decía, hermano, es que eso de las plataformas y de las aplicaciones, pues a mí no se me da, ¿no? Y ¿cómo voy a estar en el culto? Y por más que intentamos, bueno, estuvo 1 o 2 domingos ahí a través de su celular. Y después le dijimos, mire hermana, se va a transmitir también a través de Facebook. ¿Por qué no le dice a su hijo o a su nieto que la conecte?
Y entonces, si es que se van a trabajar los domingos, como se dedican a la albañilería, pues a veces es la manera en que trabajan mejor. Y entonces, bueno, felizmente esta hermana se conecta a través de Facebook, porque su nieto antes de irse a trabajar la deja conectada y ahí tenemos, ¿no? Entonces, grandes retos en términos del uso de la tecnología, retos en términos de mantener la comunión, retos en términos de mantener la misión y retos en términos de cómo ministrar según las necesidades de cada quien. Estos fueron los desafíos y que todavía seguimos enfrentando, ¿no? Y que nos va a dar pauta para las siguientes preguntas, algunas de estas. Gracias, hermano. Entiendo. ¿Hermano Alfredo? Sí. Gracias. Efectivamente, yo creo que la parte fundamental aquí es la tecnología. En ese sentido, pues para lo más complicado en el caso de Unifam Coacalco fue que los pastores tuviéramos un programa de edición de video, un programa o una computadora con calidad para tener un video y luego subirlo a las redes sociales, incursionar en las redes sociales de una manera, pues, no le quiero llamar profesional, pero sí que se vea una calidad en la persona que va a escuchar o va a ver un video. Entonces, creo que esa tecnología de las primeras veces, pues grabando un video, como dice mi hermano, ante una cámara, ante un celular, y luego tener el archivo, editarlo, ponerle letritas y demás cosas, qué programa, hay que pagar el programa, comprarlo más bien para poder hacer una edición y luego subirlo a YouTube, toda una noche se quedaba subiendo el video o subirlo a Facebook, ¿no? Porque no sabía uno cómo. Entonces sí fue un reto el hecho de generar ese tipo de estudios bíblicos y predicaciones a través de eso. Creo que ya la captación de la iglesia a los miembros en el Unifam Coacalco no era tanto un problema. Una vez subido a Facebook o a YouTube, les decíamos, ahí está el link y velo, ¿no? En ese sentido, no había tanto problema de que los hermanos, creo que cada familia en Unifam Coacalco tiene un celular o una televisión y tiene internet. Era lo único que se requería, no estaba tan complicado el poder recibir eso. Cultos virtuales en vivo, o sea, pensamos que había demasiada distracción, es decir, cuando lo llegamos a hacer en alguna reunión de oración o algún culto, veíamos que se conectaban, pero que se iban. A ver, hermanito, ¿qué opina? No estaba, ¿no? Entonces, decidimos no hacerlo de esa manera, nada más decirle, ya se subió el estudio bíblico de la semana, ya se subió la predicación de domingo, la checamos. Teníamos ya antes de la pandemia un grupo de WhatsApp donde estaban cada miembro de la iglesia, donde le llamamos grupo de oración, donde comunicábamos y hablábamos al respecto. Pero el mayor desafío para nosotros sí fue el cómo generar en esta tecnología, incursionar en redes sociales y generar videos con estudios bíblicos y mensajes, pues de calidad en ese sentido. Gracias, hermano. Creo que todas nuestras iglesias han pasado por ese momento de qué va a pasar, que los hermanos también no saben, ¿no? Qué aplicaciones, o incluso llegan tarde a las reuniones de Zoom por no poder entrar, por no poder saber, pero creo que eso ha sido pues también como un progreso para ellos y ahora pueden hacer otras cosas, ¿no? Incluso ahí vemos a los hermanos hasta compartiendo videos y todo, entonces eso ha incrementado incluso el conocimiento a los hermanos que tal vez no sabían en inicio. Hermano Dan. Sí, pues también coincidimos nosotros, el principal reto fue el asunto de mantener la comunión, porque la vida cristiana es una vida de comunión. Nos extrañamos cuando empezamos el aislamiento. Lo primero que los hermanos expresaron es que requerían estar comunicados, pues intentamos a través de las redes sociales. El contexto de la Iglesia Resurrección es que está en una zona popular. Muy pocas personas de la iglesia tienen dispositivos electrónicos, no tienen tampoco
el contrato de internet. Fue muy complicado al principio, y cuando nosotros comenzamos a utilizar redes sociales y Facebook, eran muy pocos los que ingresaban o veían la transmisión, aunque quedaba tiempo allí, no acudían tampoco. Para nosotros fue el principal reto el que pudieran ellos estarse comunicando pues y estando juntos. Cuando vimos que la transmisión por Facebook no funcionaba, intentamos con la plataforma de Zoom, pero de la misma manera veíamos que no participaban. Algo que hicimos nosotros es el programa del culto, alguna parte del programa la asignábamos a los hermanos para que participaran, para que fuera una reunión interactiva. Funcionó durante un tiempo, pero igual no se les facilitaba el uso de la tecnología, y tampoco en la iglesia contábamos con una computadora, no teníamos tampoco internet. También para nosotros fue un reto muy, muy grande. Y una vez que pudimos comenzar con eso, algo curioso, al principio hasta yo le tenía miedo a este tipo de aplicaciones, pero ahora actividades que antes no teníamos presencialmente antes de la pandemia, ahora a través de Zoom ya tenemos semanalmente actividades que antes no. Al principio la mayoría no tenía ni dispositivos ni tampoco internet, pero las escuelas no les preguntaron si querían o no. Los hijos de los hermanos tenían que seguir tomando clases de manera virtual, así es que ellos tuvieron que comprar dispositivos, tuvieron que contratar internet, y nos apoyamos en eso. Y de esa manera, a través de los chicos, ellos ayudaron a los mayores para poder comenzar a tener confianza en el manejo de aplicaciones, en presentarse en una reunión virtual. Fue a partir de allí cuando los hermanos de la iglesia comenzaron a participar más, tanto que ahora actividades que antes no teníamos de modo presencial antes de la pandemia, ahora las tenemos de manera fija cada semana. No teníamos reunión de mujeres. El contexto de la iglesia es que es una zona popular y la gran mayoría de las personas que forman la iglesia son de provincia, su nivel académico es muy, muy bajo. No están ocupados viendo videos o bajando aplicaciones en sus celulares, no tenían celulares, se dedican a trabajar, son personas de provincia, su forma de ver la vida es trabajo, pero a partir de que en las escuelas tuvieron que tomar clases virtuales los chicos, eso obligó a que ellos adquirieran dispositivos, a que comenzaran a participar en reuniones virtuales, y desde entonces ya tenemos reunión de mujeres, ya tenemos reunión de jóvenes, ya tenemos reunión de varones, estudio bíblico. Antes lo que teníamos de manera clásica era la reunión de oración de manera presencial, los domingos 2 reuniones, escuela dominical. Pero al principio, cuando no tenían la facilidad de la tecnología, nos costó trabajo. Pero una vez que por las escuelas ellos se vieron obligados a tener que participar de reuniones virtuales, ahora ya tenemos de manera fija todo eso. Entonces nos ayudó a perderle el miedo a esa forma de trabajar, nos ayudó a participar en reuniones virtuales y nos ayudó a establecer reuniones que ahora están satisfaciendo necesidades que antes, en forma presencial, antes de la pandemia, no habían querido participar. Se les había invitado, se había intentado en una ocasión, en otra, de diferentes formas, y no se había logrado. Ahora, algo positivo de toda esta situación es que ya tenemos ese tipo de actividades, ya tenemos suplida ese tipo de necesidades, y lo que fue un reto ahora se ha convertido para nosotros en un camino para finalmente establecer tiempos para satisfacer necesidades específicas de grupos específicos. Y desde que nosotros comenzamos la reapertura de las actividades, que ha sido desde el principio de este año, se quedaron esas actividades de manera virtual, son constantes. Entonces, al principio sí nos costó trabajo el uso de la tecnología, pero ahora se ha quedado como un trabajo, un espacio abierto, y salimos beneficiados en ese aspecto.
Muchas gracias, hermana. Creo que ustedes cuatro, tanto como también nosotros, llegamos a la conclusión de esta pregunta que uno de los retos más grandes fue la tecnología en un inicio de la pandemia, pero eso también nos hace preguntarnos, que es la siguiente pregunta, ¿qué necesidades surgieron durante la pandemia y la iglesia qué hizo para solventarlas? Hablando espiritual, económica y físicamente. Hermano Alfredo, si nos ayuda con esta pregunta, por favor. Híjoles, pues para nosotros la necesidad fue precisamente cómo pastorear ahora en un ambiente de confinamiento, ¿no? Era la palabra. Todos en casa y cómo le hacemos. Abrimos una línea con una psicóloga para decirles, aquí hay una psicóloga si usted tiene ansiedad, si está padeciendo por estar encerrado. Se incrementó, veíamos en la estadística, la violencia intrafamiliar, el esposo que siempre iba a trabajar o los que salían de casa a trabajar, ahora permanecían mucho tiempo juntos, etcétera. Sin embargo, la estrategia que nosotros tuvimos fue muy sencilla. Yo como pastor, hablándole a las familias por teléfono y platicando, orando, conocíamos que por ahí alguien estaba enfermo, inmediatamente una llamada telefónica, un texto de WhatsApp, etcétera. El contacto continuo fue solventar esa parte pastoral, ¿no? De tal manera que las familias no se sentían abandonadas, muy agradecidas, gracias por la llamada, gracias por el texto y un versículo bíblico, etcétera. Ese pastoreo a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, me parece que fue cómo pudimos suplir en ese sentido la necesidad. La otra parte era acerca de fallecimientos que vamos a hacer. Estamos en pandemia, hay un fallecimiento, lo iban a cremar y la familia, ¿cómo vamos a estar cerca de la familia? Pues la realidad es que no estuvimos presencialmente, pero hubo esa comprensión de parte de la iglesia, de las familias, en el sentido de que estábamos ahí. En algunos casos sí tuvimos que estar ahí con los hermanos en el velatorio, etcétera, o cerca o después o antes del entierro, estar ahí con la familia, pero con todas las precauciones. Otra de las necesidades fue también el aspecto económico, ¿no? El aspecto de diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Si los hermanos de manera presencial llevaban su diezmo y su ofrenda, hay necesidades que cubrir, como situaciones de pago de internet, luz, agua, todo lo que conlleva el mantenimiento, la limpieza de las instalaciones, sostener a la familia pastoral y otros ministerios como las misiones que estamos plantando, las iglesias nuevas que estamos plantando. Entonces se requiere una situación financiera saludable, y creo que en ese sentido también la iglesia pudo aprender a hacer estas transferencias bancarias. Algunos líderes, algunos hermanos decían, yo no puedo hacer ni transferencia, pero puede alguien venir por mi diezmo, y líderes de la iglesia iban a su casa por el diezmo y la ofrenda, etcétera. Pero creo que sí fueron necesidades que teníamos que cubrir y buscar la manera, y de esa manera pues básicamente fue esa parte como suplimos. Muchas gracias. Hermano Gustavo. Pues enumeré algunas necesidades espirituales, como decía el hermano, espirituales, emergió un algo de frialdad, de falta de compromiso por muchos hermanos. Cuando inició esta crisis, no sabíamos cuánto iba a durar. Yo me acuerdo que la iglesia cerró, pero sin fecha de regreso. Pero en el equipo se decía, pues a lo mejor unas 3 semanas cerramos, y esto duró casi ya 2 años. Entonces, mucha gente decía, pues yo me espero, yo no me conecto por Zoom ni por la computadora, pero me espero a que abran. Y hoy, o sea, es poca gente, pero esa gente
que era activa antes se volvió pasiva. No buscó congregarse de manera virtual. Entonces, en las necesidades espirituales hubo apatía, frialdad, falta de compromiso por muchos hermanos que antes eran activos. Y una de ellas, necesidades espirituales, que dice el hermano, era un reto, que el equipo pastoral tuviéramos contacto con toda la iglesia, con todos. En Betel Chimalhuacán, que es la iglesia más grande de nuestra iglesia, hay una membresía alrededor de 700, 800 personas. Y en el equipo pastoral nada más estamos 5 personas que hacemos cuidado pastoral en la iglesia. Eso fue una necesidad tremenda, porque imagínense, nos volvimos casi locos al dividirnos la iglesia entre adultos mayores, matrimonios, familias y jóvenes, adolescentes, jóvenes universitarios. Entonces nos propusimos que cada semana, por lo menos, cada miembro recibiera una llamada, un contacto. Era la única manera en que podíamos estar con ellos, por llamada telefónica o por una videollamada. Entonces, pero era imposible encontrar a los hermanos, otros trabajando, otros llegan en la noche a deshoras. Había mucha necesidad espiritual. Físicas, pues como decía el hermano, igual hubo mucha depresión en muchas familias. Y pasa algo interesante, hermanos, que en esta época de pandemia, en estas necesidades físicas, se quebraron muchos matrimonios que estaban bien, se vinieron abajo, muchos se divorciaron, pero por otro lado, en la población más joven, hubo muchos matrimonios, entre ellos yo, decía el hermano. Y es interesante porque muchos de los matrimonios que ya tenían años se quebraron y muchos jóvenes decidieron casarse. Entonces, eso era algo interesante. Mucha gente tenía miedo a la soledad, mucha gente tenía miedo a la muerte. Perdieron su esposo, su esposa, su abuela, sus hijos. Tremendo en la iglesia. Hermanos que perdieron algunos de sus hijos o papás. Hubo depresión, sentimientos de soledad. Y económico, pues comentaba con el hermano, mucha gente que tenía sus negocios quebraron, hubo desempleo, escasez, negocios quebrados. El colegio de la iglesia casi estuvo a punto de quebrar. Gracias a Dios que el Señor ahí puso sabiduría en los dirigentes, pero hubo un bajo índice. Ustedes se dieron cuenta, hermanos, hubo un muy bajo índice se vino abajo, pues, el ingreso, el flujo de los diezmos, de las ofrendas, y era muy entendible porque mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, esto que dice el hermano, que es algo real, mucha gente no tenía su banca móvil y aunque hubiera un asesoramiento en esto, mucha gente dijo, yo no sé usar y no la voy a usar, entonces vengan a mi casa por mi diezmo, por mi ofrenda. Incluso para muchos los que servimos en la iglesia, le comentaba al hermano Dan, hubo una reducción de ofrenda para todos de manera temporal. Entonces, esta era una necesidad y tuvimos que ajustarnos todos. Entonces, esas necesidades surgieron. Sí, pues vemos mucho que hubo más esta visibilidad de las necesidades que muchas veces sí trabajábamos como equipo pastoral, como ministerio, pero creo que ahora lo vemos más presente, ¿no? Por ejemplo, comentaban sobre la ansiedad, sobre la depresión, incluso sobre los matrimonios que posiblemente veíamos en la iglesia que estaban muy bien, pero lastimosamente terminaron mal en esta pandemia y ahora tenemos más trabajo aún así como ministerio, el poder ayudarles en su vida espiritual, económica y físicamente. Hermano Dan, si nos puede dar su... Sí, también para nosotros el aspecto más sobresaliente, la necesidad que más pudimos palpar fue el aspecto económico, tanto en la congregación, en la iglesia como en los miembros. Como les compartí hace un momento, el contexto de la iglesia son personas de provincia, son personas de muy bajos recursos y la mayoría de ellos en trabajos informales. Entonces, cuando
comenzó la pandemia, la gran mayoría de ellos, aunque salieran a vender, aunque tomaran el riesgo de salir y vender, poner su puesto en la calle, pues no había gente que les comprara, porque las personas o compraban alimento, o pagaban internet, o compraban dispositivos para sus hijos, pero ya no les compraban a ellos. Entonces, eso por una parte. Por la otra parte, a los pocos que tenían algún trabajo fijo, comenzaron a reducirles los horarios y los tiempos de trabajo y por lo tanto también su paga. Algunos hermanos de la iglesia definitivamente no pudieron con eso, muchos regresaron a sus pueblos, porque la mayoría no tienen casa propia, rentaban, entonces ya no podían pagar las rentas, ya no podían con los gastos. Varias familias de la iglesia decidieron regresar a sus pueblos. Eso en cuanto a los miembros. En cuanto a la iglesia, pues los gastos fijos continuaban. El pago de luz, el pago de agua, el pago de teléfono, el sueldo pastoral, ese tipo de cosas seguían. Y vaya, no sé en otras congregaciones, pero generalmente los hermanos se les pedía ofrenda y diezmo. Algunos ofrendaban y si ofrendaban no diezmaban. Y algunos si diezmaban no ofrendaban. Entonces, cuando vino la pandemia, ninguna de las dos cosas. Fue algo difícil. En nuestro caso en particular, debido a que muchos llegaban a la iglesia, trabajaban, no les iba bien, optaron por el sueño americano y emigraron. Y durante un par de años estuvieron varios jóvenes en la iglesia y se fueron a los Estados Unidos. Curiosamente, cuando comenzó la pandemia, ellos que habían estado un par de años en la iglesia y se fueron a los Estados Unidos, ellos se organizaron y comenzaron a enviar apoyo a la iglesia. Entonces, algo curioso es que, por lo menos en nuestro caso, la gente de la iglesia no podía ofrendar, no podía diezmar, pero los que habían estado años atrás comenzaron a sostener a la iglesia. Ellos empezaron a sostenernos a nosotros y algo curioso es que no ingresaba de parte de los miembros de la iglesia ni ofrendas ni diezmos, pero la tesorería de la iglesia ni disminuyó, al contrario, se fortaleció. Nunca tuvimos deudas, no se dejaron de pagar los gastos fijos, nunca se disminuyó el sueldo pastoral, compramos equipo para poder hacer las transmisiones virtuales, compramos la licencia de Zoom, pagamos internet, porque en nuestro caso en particular, aquellos que años atrás estuvieron con nosotros y fueron a trabajar a los Estados Unidos, ellos nos estuvieron sosteniendo y todavía a la fecha, aunque ya regresamos, ya los hermanos comienzan a ofrendar, a nosotros nos tomó por sorpresa y a Dios no, y nos permitió a través de ese grupo de ex miembros el tener ese sustento hasta la fecha. Es lo que nos ha ayudado. Fue la necesidad más grande que tuvimos, la cuestión económica. Así es que todo lo que veníamos recibiendo, como la iglesia no tenía carencia económica, comenzamos entonces a apoyar a los hermanos en cuestiones económicas, despensas, inclusive nos dio para poder apoyar a un centro de salud que había en Chiapas. Uno de los hermanos tenía contacto con un centro de salud de Chiapas, él había vivido tiempo allá y comenzamos a enviar recursos económicos allá, comenzamos a enviar kits de medicamentos hacia allá. Hubo ocasiones en que las personas, por el fallecimiento de algunos de ellos, entre nosotros en la iglesia, no hay seguridad social, no tenemos servicios médicos, no tenemos apoyos en funerarias, y la iglesia comenzó a apoyar en ese aspecto, porque el apoyo que nos empezó a llegar de los Estados Unidos por parte de los hermanos que alguna vez estuvieron allí, nos dio para eso, y de eso tratamos nosotros de repartirlo: despensas, ayudas económicas, todo ese tipo de cosas. Por lo menos en nuestro caso así fue. La principal cuestión fue la económica, debido a los trabajos informales de los hermanos, pero el Señor nos fue supliendo y hasta la fecha nos ha suplido mucho de esa forma. Muchas gracias, hermano. Hermano Sergio, también se nos pide.
Bueno, nosotros también tuvimos que enfrentar varias situaciones y quisiera nada más dar un poquito de contexto porque nosotros somos una iglesia sui generis en varios sentidos. Primero, somos una iglesia que no tiene local. Entonces no nos preocupaba si cerrábamos el local o no, simplemente nosotros rentamos un salón cuando tenemos evento, ¿no? Entonces en ese sentido no nos generaba mucho conflicto el tener que estar pagando luz, el estar pagando agua, estar pagando mantenimiento, cosas por el estilo. Por otro lado, pues los pastores no recibimos paga. Este es un elemento que se ha discutido mucho si deberíamos de cobrar o no por nuestros servicios en la congregación, pero el pastor Ray y yo desde que empezamos este trabajo decidimos que no íbamos a hacer una carga para la iglesia, ¿no? Una iglesia con muchas limitaciones económicas. Antes de que empezara el confinamiento, de acuerdo a nuestras estadísticas, 4 familias aportaban el 80% del presupuesto anual, ¿no? Entonces, con la pandemia no hubo mucho cambio. Bueno, sí hubo mucho cambio porque el resto de las familias dejaron de ofrendar, pero las 4 familias que sostienen el 80% pues se han mantenido más o menos. Sí se notó una tasa descendiente del ingreso, pero como no teníamos en este sentido gastos o no tenemos gastos hacia el pastor o hacia el templo, este tipo de cosas, pues no era tan fuerte. Tenemos un gasto fijo, que es una bodega, que es donde tenemos metido todos los instrumentos, la batería, las sillas, todo lo que son los implementos de la congregación, y esa pues se paga. Tengamos culto o no tengamos culto, esa se paga cada mes. Tenemos la renta de la plataforma, tenemos la renta del internet y todo este tipo de situaciones, así que sí hay gastos fijos. Y pues mucha gente, otra vez repito, tenemos congregación adulta, entonces mucha gente, ¿y cómo le vamos a hacer para las ofrendas? Porque aunque no lo crean, los viejos son los más fieles. Y ahí tenemos 2, 3 hermanos, pero dando. Y entonces le dijimos, bueno, pues vamos a ponerles la oportunidad de que hagan algún depósito bancario, ¿no? Se les dio una cuenta o que hicieran transferencias bancarias, ¿no? La mayoría de la gente no estaba acostumbrada a las transferencias bancarias, así que preferían ir a alguna sucursal o algún Oxxo y hacer sus depósitos, y pues ha sido una forma en la que pues se ha mantenido el que la gente que ofrenda y que diezma lo siga haciendo. Y a mí me queda claro que los que ofrendan y diezman siempre son los mismos, ¿no? El asunto de la pandemia no cambió demasiado, por lo menos este aspecto entre nosotros. Gracias a Dios no tuvimos contagiados de COVID en los primeros año y medio. O sea, los que nos contagiamos este año, ya con esta última variante. Entonces no tuvimos este asunto de tener que ser oxigenados y hospitalizados y cosas por el estilo. Gracias a Dios no tuvimos un solo caso en la congregación. Entonces eso también nos quitaba un peso de encima, porque yo le decía a Ray, imagínate, tenemos población adulta y luego contagiados. Y luego que no se pueden visitar en el hospital. Y si se mueren, ¿quién recoge el cuerpo? Porque no estaban entregando los cuerpos. Y toda esta problemática que se generó, ¿no? Sin embargo, sí tuvimos un deceso. Y esto fue, lo platicaba ayer con un hermano y le decía, este fue un caso muy chistoso, ¿no? Porque fue una hermana que llegó a la congregación. Llegó a la congregación un domingo porque 2 de sus hermanos empezaron a asistir con nosotros, así de pronto. Y entonces le dijeron, oye, estamos aquí, vente. Y su hermana sale, pero echa la raya y llega al culto, a la mitad del culto. Y ya se presenta y todo muy bien, ¿no? Al siguiente domingo estaba solicitando membresía, le dimos membresía. Y al siguiente domingo ya no hubo cultos presenciales. O sea que nada más la tuvimos un domingo como miembro.
Pero era una hermana que traía ya un problema de salud muy serio, cáncer en los huesos, muy, muy serio, ¿no? Y su proceso se fue deteriorando cada vez más al punto de que ya no se podía levantar. Entonces ahí pues sí tuvimos que hacer visitas domiciliarias, ¿no? Llevar despensa, le tuvimos que rentar una cama ortopédica para que pudiera moverse, una hermana le prestó una grúa para que la pudieran levantar y la pudieran sentar y bueno, una serie de cosas muy complicadas. Su esquema, por supuesto, iba cada vez más en deterioro hasta que finalmente falleció. No falleció de COVID, sino por la propia situación que tenía. Entonces acá nuestra asistencia espiritual con el marido que había estado separado 11 años y de repente se aparece porque ya está falleciendo la mujer, un hijo chico de 10 años, ¿no? Y 11 años por ahí, una hija adolescente rebelde y bueno, todo un caso el asunto. Tratamos de brindar ahí este apoyo. Finalmente fallece la hermana, el esposo se sale del chat, la hija no quería participar en la iglesia y entonces pues diríamos los perdimos, en un sentido, los perdimos, ¿no? Este fue el único caso. El único caso de COVID que tuvimos muy cercano fue el suegro del pastor Ray. Pero él no era cristiano, él no se congregaba con nosotros, entonces estadísticamente no lo contamos como parte de la congregación, aunque fue alguien cercano. Pero fue este caso, en donde no había posibilidades de entrar al hospital, en donde hasta que falleciera le entregaban el cadáver en una bolsa y no había forma de hacer servicios funerarios, todo este tipo de situaciones propios de esta etapa, ¿no? Así que pues tanto el pastor Ray como su esposa pues tuvieron que tener asistencia espiritual también acá dentro de la iglesia porque estaban enfrentando esta pérdida. ¿Qué sucedió? Bueno, pues tuvimos la necesidad de apoyar económicamente a varias familias que por razones de la pandemia se quedaron sin trabajo, sin ingresos. Dimos despensas también, algunas despensas, que esto es algo que ya veníamos haciendo desde antes de la pandemia. La pandemia simplemente visibilizó esta labor que estábamos realizando. Y también pues tuvimos la ocasión de aprovechar la plataforma y entonces abrimos 3 células de oración, ¿no? Una los martes, otra los miércoles y otra los jueves. Y curiosamente empezó a llegar más gente de lo que llegaba históricamente en lo presencial, ¿no? Y ustedes saben que la actividad más exitosa en las iglesias son las reuniones de oración, ¿no? Está el pastor ahí solo. Y es para estimular su oración, ¿no? Ahí está el pastor. Y entonces empezó a crecer la asistencia en las células a partir de las plataformas. Yo digo, mi interpretación es que la plataforma le ayudó a mucha gente de nuestra congregación a no tenerse que estar desplazando, menos a deshoras, menos en un clima de inseguridad como es la ciudad, ¿no? El tráfico y todo este tipo de inconveniencias muy propias. Entonces ahorita, por ejemplo, en la célula que yo dirijo, tengo gente de Iztapaluca, ¿no? Gente de Texcoco, y yo digo, qué chistoso, si fuera presencial no estarían. Simplemente no estarían, por razones de desplazamiento, ¿no? Entonces hemos tenido esta oportunidad que en las células se ha venido incorporando gente. Tuvimos la oportunidad también de iniciar un trabajo con jóvenes. En la iglesia no teníamos jóvenes, nada más los hijos del pastor Ray y mi hijo. Y como crecieron juntos, pues ya se odian. Y dicen, ¿para qué nos juntamos? ¿Y para qué, de qué vamos a hablar? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener un grupo de jóvenes que se reúne a través de la plataforma y que hay inclusive de varios estados. O sea, ni siquiera son miembros de nuestra congregación. Y esto nos ha permitido ir ampliando lazos. Se estableció una misión. Ustedes conocieron al hermano Max, que participaba con nosotros en la congregación, en un ministerio, y finalmente se fue a su lugar de origen, a Jalapa, y abrió una misión. Entonces estamos asistiendo a este trabajo y mucho del trabajo ahorita es vía plataforma con él, ¿no? Ellos ya se están moviendo de manera autónoma, no dependen tanto de nosotros en cuanto a las predicaciones y cosas por el estilo, pero sí en cuanto a la asistencia,
De hecho, yo tengo previsto una visita muy pronto allá a Jalapa para hacer. Entonces, pues son las necesidades que hemos tenido que enfrentar, gracias a Dios. El asunto de la depresión, que fue muy generalizado también, pues lo pudimos tratar a través de vías telefónicas. Y algo que sí quiero dejar muy en claro, a las nuevas generaciones les cuesta trabajo hablar por teléfono, pero a la antigua generación aprecia las llamadas telefónicas, ¿no? Hay una hermana, la hermana mayor, cada vez que me habla, de repente ella me habla y ya le quiero colgar y le quiero colgar y le quiero colgar y me alarga y no se atreve a decir, pero finalmente siempre me lo dice, ¿no? ¿Podría orar por mí, hermano? Y entonces ella no cuelga si no oro por ella, ¿no? Y la verdad es que nuestra generación es una generación que valora mucho las llamadas telefónicas. Ese contacto auditivo es muy importante. Mientras las nuevas generaciones están texteando, ¿no? Y ya si me entendió bien y si me dejan visto, pues qué gacho, pero así es la cosa. Pero nosotros entendemos que por la dinámica y el perfil de nuestra congregación, pues las llamadas telefónicas son fundamentales. Y en ese sentido, pues mucho del apoyo espiritual que estuvimos brindando en estas condiciones fue vía telefónica. Gracias. Claro, en cada caso, aunque es muy similar entre los 4 testimonios que nos han dado, hubo un incremento de necesidad en un área en específico y la mayoría de estos puntos de necesidad surgieron por medio de la pandemia. Así que hablemos un poco del regreso a las iglesias. ¿Cuándo se regresó a cultos presenciales? Cuando se regresó a cultos presenciales, ¿cuál fue la reacción de la congregación? Y hermanos, les recuerdo que si pueden ser lo más breves posibles, si en 3 minutos. Y hermano Dan, si puede respondernos esta pregunta, por favor. Bueno, algo que nosotros agradecemos de esta pandemia es que no nos ha dejado igual. Sí nos cambió la visión en muchas cosas. Creo que nos habíamos quedado muy cómodos en atendernos en nosotros mismos, y al principio cuando veíamos que había casos muy lejanos de alguna persona contagiada, permanecíamos igual, hasta que comenzó a haber casos más cercanos en hermanos de la iglesia, y finalmente cuando empezamos a tener contagios dentro de los miembros, entre nosotros sí hubo una defunción, nada más, pero sí tuvimos varios casos de contagio, los hermanos que seguían asistiendo a sus trabajos, y eso nos volvió muy sensibles. Reconocimos que somos muy frágiles, que estábamos nosotros trabajando mucho hacia adentro, poco hacia afuera, y ahora que hemos regresado al sistema presencial, decidimos comenzar a dedicar más parte de nuestro presupuesto hacia actividades fuera de la iglesia, actividades ya sea de apoyo a familias. Por ejemplo, hubo un caso de un familiar con cáncer, pero estaba en Veracruz. Lo ayudamos a trasladarse a Puebla, donde tenía familiares, y cuando comenzó a agravarse la situación, como iglesia fuimos a visitar a la familia, estarlos acompañando, estar solventando también, y comenzamos a trabajar más hacia afuera. Alquilábamos transporte, llevábamos alimentos, medicamento, y estuvimos así desde enero a la fecha. Es así, hemos estado saliendo para poder apoyar en situaciones de enfermedad, de pérdida, y hemos ahora cambiado nuestros planes que teníamos, y tenemos actividades para la iglesia, discipulados, enseñanza, etcétera, pero ahora tenemos más actividades evangelísticas. La actividad del Día del Niño, por ejemplo, este domingo, las veces que lo habíamos realizado, contratar una actividad, un payasito, o darles un refrigerio, una festividad entre los niños de la iglesia. Ahora no, ahora vamos a tener una actividad evangelística para la comunidad. Vamos a realizar actividades para los niños este domingo. El Día de la Madre igual va a ser, aprovechando que ahora ya tenemos un grupo de mujeres, su primera actividad va a ser también para las mujeres, una actividad evangelística. También ya tenemos programada una actividad de médico, oftalmológica, dental. Ahora
para nosotros nos ayudó a ser más sensibles, dejar de trabajar tanto para nosotros, trabajar hacia afuera, y ahora nuestra forma de servir es más hacia afuera, ver hacia la comunidad. Nuestra iglesia está en un lugar popular, en una zona muy marginada. La gente tiene muchísima necesidad, hay mucha carencia, y lo que hemos visto ahora cuando la gente ha regresado a la iglesia, tienen deseos, lo han demostrado, y queremos aprovechar este ímpetu, este deseo pues que ha nacido en la iglesia, y trabajar más hacia afuera. Eso es lo que he visto en la congregación. Gracias, hermana. Hermano Alfredo. Gracias. Cuando regresamos a los cultos presenciales, recuerdo que el gobierno manejaba colores, ¿verdad?, de semáforo. Y estábamos en semáforo rojo, donde nadie se mueve. Estábamos en semáforo naranja. Naranja, donde ya más o menos el 30% de afluencia, que en ciertos lugares. Y en una reunión de líderes dijimos, ¿qué hacemos? ¿Invitamos ya a la congregación a estar o no? Recuerdo que, llegamos a la conclusión de que dijimos, cuando estemos en semáforo amarillo, vamos a iniciar. Venía el semáforo amarillo y nosotros en semáforo naranja observamos lo siguiente. Las familias de la iglesia estaban en los tianguis, los centros comerciales habían abierto, ya estaban por ahí. Muchos regresando a trabajar en las combis, pero nosotros dijimos, la iglesia, porque algunos decían hasta semáforo verde, hasta que tengamos semáforo verde vamos a regresar a lo presencial. Entonces tomamos la decisión que regresábamos en semáforo amarillo. En cuanto se dio el semáforo amarillo, con 60% de, ¿cómo se le llama?, de capacidad, podíamos regresar. La reacción de la iglesia cuando dijimos ya vamos a regresar semáforo amarillo fue de entusiasmo, fue de querer a presencial. Fue el año pasado, luego, o sea, yo le preguntaba a otros pastores, ¿y ustedes cuándo? No, nosotros no, ya hicimos una encuesta con la iglesia y nadie quiere, pero veíamos los tianguis llenísimos, las calles, los transportes públicos, el metro y todo, sin problema, porque eran hermanos, familias de la iglesia que iban a trabajar, salían de casa, iban a hacer sus compras sin ningún problema. Entonces, semáforo amarillo, la respuesta y la reacción de la congregación fue buena, con entusiasmo. Fue una situación en la que, la verdad, se rebasó el 60%, con todas las precauciones. Les dijimos, si usted tiene miedo a contagiarse, no va a ser en la iglesia. Se va a contagiar afuera, pero cubrebocas obligatorio, el gel, la sana distancia, el tapete, etcétera. Saliendo de aquí, nos saludamos de codito y vámonos. Aquí no se va a contagiar. Que le quisimos dar un ambiente de seguridad y de confianza en cuanto al aspecto de contagio. Entonces, fue una buena reacción, fue con entusiasmo. Poco a poco las familias se fueron dando cuenta de que en la iglesia era necesario regresar, incorporarse, comenzar a servir nuevamente, y creo que la respuesta a esta pregunta es con entusiasmo. La iglesia respondió con entusiasmo. Sería así. Gracias. Creo que da mucho gusto encontrar que otras iglesias también ven con entusiasmo, como ya había comentado, el regreso a las actividades de ministerio, y que más que tenerlos a todos en la iglesia, ¿no? Pero en un principio, pues era tal vez el miedo o el que pueda contagiarse, pero estas medidas nos sirvieron para poder seguir con estas actividades normales. Y bueno, hermano Gustavo. La reacción a volver presencial, me encantó porque en el equipo hubo dos perspectivas. Nuestro hermano, quien nos dirige en el equipo pastoral, que no es el pastor, es otro hermano, tenía una perspectiva, nos decía, lo más importante ahorita en nuestra labor es el cuidado pastoral. Es nuestra misión de todos los que servimos,
es la misión más urgente ahorita: hacer cuidado pastoral, restaurar las familias, reconectar con las familias de la iglesia. Pero por otro lado, nuestro pastor, él decía, con urgencia ahorita lo primero es, el campo está fértil, lo más importante es ir por gente nueva. Entonces, todos nos sumamos a estas dos perspectivas, hemos estado trabajando en ello, y por estas indicaciones, ahorita hay 60 personas nuevas que están siendo discipuladas para bautizarse. Esta fue una de las reacciones fabulosas porque mucha gente nueva empezó a traer más gente nueva. Entonces, por Zoom empezaron a ser discipulados y ahorita ya están teniendo contacto de manera presencial. Desgraciadamente, como dice el hermano, no mucha, pero sí considerable gente de esa nueva, son de otros estados, viven en otros lugares, pero la misión se cumple de que la palabra del Señor sea esparcida. Entonces, y por otro lado, regresó la presencialidad y mucha gente de la iglesia quiso empezar a servir en ministerios. Entonces, bueno, a nuestra iglesia hay que cumplir un perfil para poder servir en ministerios, y eso nos creó la necesidad de empezar a equipar a estas personas para habilitarles en el ministerio dentro de la iglesia. Gracias. Hermano Sergio. Pues nosotros no hemos regresado a lo presencial. Habíamos estado evaluando mucho esto de que no tenemos templo, entonces tendríamos que rentar. Nuestra población es adulto mayor, no puede ir el 100%, tiene que ser un porcentaje. Entonces estábamos evaluando todo esto. ¿Qué tanto tenía sentido rentar un salón y empezar una presencialidad en donde no podría estar toda la congregación? Y la congregación que podría asistir pues era de alto riesgo. Entonces acordamos que en cuanto tuviéramos la oportunidad de ver que el semáforo verde estaba por lo menos 3 semanas ya estable, sería un buen indicador. Entonces tomamos la decisión la semana pasada, el pastor Ray y yo, que vamos a regresar en 3 semanas a lo presencial. El domingo 22, ¿no? Estamos pensando ya regresar a lo presencial. Y esto lo estamos haciendo de una manera coyuntural, porque el domingo 29 es el aniversario de la iglesia. Entonces estuvimos 2 años celebrando por televisión, ¿no? Y pues como que no sabe eso. Entonces decidimos que teníamos que ya hacer este asunto ya en presencial. ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, pues mucha gente desde hace tiempo está muy emocionada por regresar a lo presencial. Y yo a veces soy el aguas fiestas, ¿no? Y entonces les digo, sí, qué padre, vamos a regresar. ¿Para qué? Y déjenme decirles, nadie me ha podido dar una respuesta de ¿para qué? No, pues para vernos. Pues ¿para qué? No, pues para estar juntos. ¿Para qué? Y yo creo que esto es algo que debemos de preguntarnos seriamente. La Gran Comisión, y el domingo lo predicaba en una iglesia, la Gran Comisión no fue vengan, es vayan. Y entonces la Gran Comisión, en mucho, como decía ahorita mi hermano, nos ha dado oportunidad de no tener presencial y estamos teniendo gente nueva. Y en lo presencial no teníamos gente nueva. Y entonces de repente viene este cuestionamiento. Hay mucha expectativa, por supuesto, de regresar, y yo creo que tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de esto. Sí hay una necesidad, no hay duda, hay una necesidad de vernos, de saludarnos, de abrazarnos, ¿no? de tocarnos. Eso es una necesidad fundamental que perdimos. Eso lo perdimos y tenemos que recuperarlo. Y la iglesia es la primera, el primer ente que debe de recuperar esto en la sociedad. Entonces, a mí me parece que tenemos ahí un gran desafío. No es regresar para estar cómodos otra vez y qué bonito, sino regresar porque estamos claros de que Dios trabajó con la congregación. Y esto es algo de lo que yo todavía no estoy muy convencido.
Durante muchos meses, cuando empezó el confinamiento, en las células escuchaba yo, hermano, hay que orar para que esto ya termine. Y yo le decía, creo que usted no está entendiendo la Biblia ni los propósitos de Dios. La pregunta es, ¿para qué estamos viviendo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Y yo desarrollé una tesis, ahora que estuve en el confinamiento, me puse a escribir. Y una de las cosas que escribí fue, ¿y después de la pandemia qué? Y la pandemia a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? Nos agarró sin experiencia, pero a todos nos impactó. Y la pregunta es, ¿en qué se tradujo ese impacto? Y yo creo que si vamos a regresar a lo mismo, entonces no sirvió la pandemia. Estuvimos resistiendo enseñanzas de parte de Dios. Y yo creo que Dios nos quiso hablar también a través de estas experiencias, ¿no? Cosas nuevas, nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas formas de trabajar. Entonces, aunque hay mucha expectativa, y yo mismo tengo mucha expectativa de que vamos a regresar a lo presencial, la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Para qué? Ahora, esto lo conecto con un último comentario, porque me ha preocupado mucho que aunque ha habido asistencia permanente en los cultos dominicales, cerca del 40% de los asistentes no prenden sus cámaras. Y eso desde siempre. Y yo me pregunto por qué. ¿Están en la cama? ¿No se han levantado? ¿Están desayunando? ¿O nada más quieren pasar lista? Pero lo cierto es que el culto en plataforma lo hemos tenido más tarde que cuando era presencial. Y cuando era presencial la gente llegaba desayunada y bañada y peinada y todo. 1 hora antes o 2 horas antes. Y no alcanzamos a entender el pastor Ray y yo por qué, haciéndolo más tarde, la gente no quiere prender su cámara. Y bueno, entendemos que hay ciertas condiciones en algunas personas que nos han explicado, pero la mayoría de la gente no tiene esa explicación, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también es como que un termómetro de ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podríamos esperar en un eventual regreso a la presencialidad. Gracias, hermano. Tomando cada uno de los comentarios y pensando en que pues en las 3 iglesias que ahorita se comentó, que han regresado a presencial, y también el hermano que ya se dio el comunicado que van a regresar a presencial, se vio un incremento de felicidad o de entusiasmo al volver, o de los que ya están. Y esto nos lleva a la siguiente y última pregunta que vamos a tener en este panel, que dice el siguiente: ¿los miembros aumentaron sus deseos por dar un servicio genuino a Dios? Hermano Dan. Sí, bueno, cada vez que antes de la pandemia teníamos alguna actividad, se pedía algún tipo de apoyo, siempre respondían los mismos. Cuando comenzaron las transmisiones virtuales, era lo mismo. Quienes entraban a la sala eran los mismos. Pero conforme fue pasando el tiempo, y sobre todo cuando regresamos a presencial, algo sí había cambiado en la iglesia. Eran los mismos, pero ahora era familiar, porque era o el papá o la mamá o alguno de los hijos que siempre cuando se pedía ayuda eran los que respondían. Ahora es toda la familia. Es algo que nos ha tocado ver en la iglesia. Los hermanos regresaron con ganas de trabajar, de compartir del Señor, hacer actividades por los demás, pero ahora es familiar. Ya no es solamente un miembro de la familia, generalmente era alguien de la familia el que era constante o el que respondía cuando se pedía ayuda. Ahora es el papá, la mamá y los hijos. Y ahora que tenemos, dejamos ya las actividades en sistema virtual, las que antes no teníamos, y están presentes la familia. Tuvimos que acomodarnos en horarios muy tarde para que estuvieran ellos, porque o estaba uno o estaba el otro, pero querían estar los demás. Entonces, nuestros cultos, el de oración, estudio bíblico, de los jóvenes, de las mujeres,
son de las 9 en adelante, porque está la familia, ya terminaron sus tareas, ya regresaron del trabajo, y nosotros hemos visto mucho más entusiasmo, ya no responden solamente siempre los mismos, y si es así, es familia. Y los que antes de vez en cuando venían y los que antes en alguna ocasión apoyaban, ahora sí lo hacen, y lo hacen como familias, del chiquito al mayor. Para nosotros en la iglesia, esta pandemia, ese aspecto positivo sí nos dejó, y se siente muy lindo verlos animados, se siente muy lindo verlos trabajando como familia. Vemos, se ponen a pintar, están en el piso del templo pues tumbados de panza, haciendo manualidades, carteles, repartiendo folletos, pero el papá, los hijos, es algo que por lo menos aquí en la iglesia ha sido algo que no teníamos antes, y ha regresado a la iglesia con ganas, con entusiasmo y de manera familiar. Muchas gracias, hermano. Hermano Alfredo. ¿Aumentaron sus deseos por servir, por dar un servicio genuino a Dios? La respuesta es no. Nosotros, haciendo una reflexión y pensando en millones de personas que murieron en el mundo, miles aquí en México, pudiéramos pensar que aprendimos la lección y que Dios nos está hablando para ser mejores cristianos, servirle, congregarnos y ser fieles, etcétera. Creo que no. Un mínimo de personas, miembros de la iglesia que perdieron un familiar, pudiéramos decir que comenzaron una nueva manera de cristianismo en sus vidas. Pero que la pandemia haya generado una mejor actitud como cristianos, creo que no. La respuesta en Unifam Coacalco, no. Los hermanos regresan con entusiasmo a congregarse y a servir, porque hemos enseñado que esa es la parte. Tenemos muy claro el por qué existimos como iglesia. Hay propósitos claros: adorar a Dios, compartir la palabra, tener discipulado, un buen compañerismo, evangelismo. Es claro, nos congregamos para cosas específicas y propósitos muy importantes. Entonces la iglesia, los servidores, somos una congregación pequeña, 150 miembros, y tenemos más del 60% de servidores. De estos más del 60% son servidores y vienen con el mismo entusiasmo, porque enseñamos que obviamente el servir a Dios no es por alguna situación externa o terceras personas, sino por un amor genuino y una relación correcta con Dios. Entonces, la respuesta a esa pregunta: ¿aumentaron los deseos por dar un servicio genuino a Dios? No, la iglesia sigue sirviendo con el mismo interés y sinceridad a Dios como siempre lo ha hecho. Gracias, hermano. Hermano Gustavo. Me encanta el comentario del hermano Alfredo, porque es algo muy real. Mucha gente quiere servir, quiere hacer algo cuando va a la iglesia. Hermanos, yo quiero servir, queremos, aunque sea lavar los baños. Pues sí, pero toda esa gente que quiere servir no es constante en congregarse, no son fieles diezmadores, no toman clases bíblicas. Entonces, creo que es algo real lo que dice el hermano Alfredo. Mucha gente, no sé si por culpa o qué, pero quiere hacer algo en la iglesia, pero no realmente no están comprometidos con el Señor. No han entregado pues un real compromiso con Dios, con la iglesia. Entonces, no quiero decir que todos, porque sí hay hermanos que genuinamente son buenos cristianos y quieren servir. Ellos son los equipados, pero los demás, que es la gran mayoría, son hermanos pasivos que quieren hacer algo, pero no son regulares en congregarse, no alimentan su fe, no asisten al culto de oración, o son inconstantes en sus clases, no son fieles diezmadores. Entonces, es algo real eso. Hermano Dan. Perdón. Hermano Sergio. ¿O quién? Sí, hermano Sergio.
Bueno, yo contestaría no. No. Y bajo dos aspectos. Primero, seguimos siendo los mismos. Y seguimos participando los mismos. Y seguimos ofrendando los mismos. Y estamos al frente de los ministerios los mismos. A pesar de que hemos abierto convocatorias, seguimos siendo los mismos. Y el segundo elemento que me parece muy, muy evidente. El año antepasado, estuvimos teniendo culto y escuela dominical, normal, por la plataforma y todo esto. Pero realmente esto de estar dando clases en plataforma demanda un trabajo extraordinario en la preparación de materiales, que no es lo mismo que en presencial, ¿no? Entonces estuvimos trabajando a marchas forzadas. A fines del año antepasado, entonces el pastor Ray y yo dijimos, no podemos seguir nosotros con toda esta carga. Abrimos la convocatoria para hermanos que quisieran coordinar la escuela dominical o inscribirse como maestros. Y la respuesta fue, no tuvimos escuela dominical el año pasado. No hubo uno que levantara la mano. Entonces nos quedamos sin escuela dominical. Y tenemos la filosofía en la iglesia de que si no hay ministro, no hay ministerio. Se acabó. No andamos inventando ministerios y luego a ver a qué ministro buscamos, ¿no? Hay ministro, hay ministerio. Entonces, nadie levantó la mano. Recientemente, la semana antepasada, el pastor Ray, que estaba atendiendo 2 células, me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo atender la de los martes, la célula de los martes es en la mañana, la de miércoles y jueves es en la noche. Me dice, ya no puedo estar atendiendo la célula de los martes, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, pues lancemos una convocatoria, a ver si alguien quiere tomarla, y no hubo una sola mano. Se canceló la célula. Entonces, yo sí podría decir con toda el lamento y la tristeza, no se evidencia un aumento en el deseo de servicio, ¿no? Y esto, por eso hice la pregunta, ¿no? ¿Nos vamos a reunir? ¿Para qué? ¿Para que sigamos los mismos? O sea, yo creo que hay muchas cosas de por medio que implica esta pregunta, ¿no? Entonces, pues yo no podría decir que necesariamente la pandemia hizo esto. Sí creo que generó miedo en algunas personas. Regresó una pareja que fueron ujieres y estuvieron asistiendo durante bastantes meses a la célula y de pronto dejaron de asistir. Y entonces, pues yo le busco a la mujer, el esposo fue alumno mío y él es médico, y busco a su esposa y le digo, oye, ¿qué pasa? Ay, pastor, es que tenemos mucho trabajo y ya estamos regresando en el trabajo. Ok, está bien. Pero dice mi esposa, ve las fotos de su perfil, están en la playa, están en Xochimilco, están acá, están allá. Entonces me queda claro que no. Pero durante el tiempo que estuvo, con un miedo porque se fueran a contaminar. Su esposo estuvo atendiendo COVID en una jurisdicción sanitaria, él es médico de allá, entonces todos los días llegaba y a bañarlo y a desinfectarlo y a dormirlo afuera en el patio y cosas por el estilo para evitar este tipo de situaciones. Eso hizo que regresaran. Ya pasó la curva, ya no están. Hubo gente que externó deseos de querer hacer algo, ya se estabilizó la pandemia, ya bajaron la mano. Entonces, para mí esto es algo muy crítico que estamos enfrentando. No sé si todas las iglesias lo estén viviendo, pero nosotros como iglesia local lo estamos experimentando. No observamos este crecimiento que podría haber sido una consecuencia de la pandemia. No asociamos estos elementos ahora. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Como pudimos ver en estas respuestas, no fue algo que tuviéramos previsto en las iglesias, y la pandemia hizo que cada una de las congregaciones en su momento de impacto fuera en decadencia y dejar expuestas necesidades y situaciones que pues alarmó al equipo pastoral y tanto a la iglesia como a sus congregantes. También vemos que estas necesidades afectaron en lo espiritual,
que hubo apatía de la parte de los congregantes, donde ellos no se interesaban tal vez por su vida espiritual, e incluso vimos como una parte como un desinterés de parte de ellos, donde no les interesaba entrar a las clases por Zoom, o incluso también hubo un momento donde se comentó que al inicio de la pandemia uno de los retos que hubo fue que las personas de mayor edad, o incluso de no tener economía o algunos privilegios que tal vez como personas en una ciudad tenemos, como el internet, afectara al crecimiento espiritual de cada uno de los congregantes de las iglesias. Pero también vimos que algunos de los panelistas nos comentaban que se apoyó a la congregación con despensas, que incluso tal vez hubo pues que los congregantes se iban al sueño americano, pero al mismo tiempo ayudaban a la iglesia, y eso hizo que la iglesia creciera tal vez en su forma de impartir la palabra con cada uno de ellos. También vimos que el entusiasmo y la felicidad que hubo al saber que la congregación se iba a ver reunida otra vez en cada una de los cultos presenciales. También otra de las urgencias que hubo fue el cuidado pastoral, que fue muy, pues, cansado, se podría decir, para cada uno de los equipos, que tuvieron que ver más a lupa cada una de las necesidades, cada uno de los problemas, cada una de las dificultades que todos los congregantes tenían, ¿no? Y pudimos ver que también hay congregantes de 700 personas hasta 150 o menos, pero cada una de esas personas tenía pues problemas que el equipo pastoral tenía que resolver. También salimos de nuestra zona de confort, cada una de las iglesias, y pudimos ver que a pesar de la pandemia todavía seguimos en lucha con cada una de nuestras congregaciones, y tal vez no vemos un incremento en la necesidad de servir o una necesidad genuina en cada uno de ellos, pero seguimos trabajando como decían. La pandemia no ha terminado, pero la congregación y el equipo pastoral siguen en trabajo para poder seguir con nuestros cultos normales. Y pues bueno, les damos muchas gracias a nuestros panelistas que aceptaron esta invitación y que vinieron a dar sus opiniones, y también al público que estuvo al pendiente de cada uno de los comentarios. Este panel de discusión fue por parte de la materia de metodología educativa y fue para ponernos a prueba en nuestro examen final, así que espero que sea de bendición esta calificación y que también sea informativo para cada uno de ustedes y tengan un panorama más abierto. Muchas gracias.